Hola, quiero darte la más cálida bienvenida a esta masterclass, las 10 consignas que debes conocer para convertirte en instructor de yoga. Quiero darte las gracias por estar aquí, por darte este tiempo y hoy tengo mucho para compartir contigo, así que vamos a empezar inmediatamente. Para esto voy a compartir una presentación contigo y vamos a comenzar primero que nada meditando sobre las siguientes preguntas que voy a formular. La primera pregunta es, ¿sientes que el yoga le ha hecho bien a tu vida? ¿Te encantaría aprender mucho más y poder vivir estas enseñanzas en tu día a día, ya no como una clase de yoga en la semana, 2, 3 clases a la semana, sino poder llevar el yoga completamente a tu día a día, tomarlo como camino de vida? ¿Te atrae la idea de poder también compartir estas prácticas y enseñanzas con otros, ya sea tu entorno cercano o pensar inclusive en convertirte en instructor de yoga, emprender con yoga? ¿Crees que es necesario tener bases firmes antes de dar este paso de ir hacia el mundo de la enseñanza del yoga con total confianza y conciencia? ¿Verdad que sí? Si has dicho sí a cualquiera de estas preguntas que te he formulado, quiere decir que estás en el lugar correcto. Así que vuelvo a darte la bienvenida y entonces voy a contarte qué es lo que vamos a descubrir hoy con esta masterclass. Primero, ¿cuál es la realidad de hoy respecto de la formación de instructores de yoga? ¿Cómo está el mercado respecto de esto hoy día? ¿Por qué creé esta masterclass? ¿Cuáles son esas 10 consignas que necesitas conocer antes de ir hacia el mundo de la enseñanza del yoga con total conciencia y confianza? ¿Se puede vivir del yoga? Tantos alumnos me preguntan, ¿se puede vivir Simran del yoga? ¿Será que se puede? ¿Cómo convertirte en un instructor de yoga? Que no sea un instructor de yoga del montón, sino ese instructor de yoga que impacta el corazón de sus alumnos, con su enseñanza, con su entrega, ese que logra brillar y prosperar con su emprendimiento. Tú te preguntarás, ¿y quién es ella para venir a hablarnos de tantos temas, no? Voy a contarte un poquito quién soy. Mi nombre es Simra, tengo 55 años, soy mamá de Santiago, que hoy ya tiene 18 años, cuidadora de Pepi, a quien adoptamos cuando era muy cachorrita. Estas son facetas de Doña Pepi. Practicante de yoga hace ya 30 años. Llegué al mundo del yoga en el año 1994 a raíz de una crisis existencial donde tenía una angustia muy profunda y me cuestionaba, la vida no puede ser solo esto, tiene que haber algo más. Fueron momentos bien difíciles, hasta que finalmente, producto de esta crisis, de estas angustias que vivía, empecé un largo camino de búsqueda. Lo que buscaba en el fondo era encontrar un sentido más profundo de la vida, más trascendente. Un día invitaron a mi madre a una clase de yoga y cuando entramos, nunca voy a olvidarme de esa sensación tan fuerte, entrar en ese salón a media luz con el perfumito incienso, con tantas mujeres y hombres en sus mats. Y recuerdo haber sentido muy fuerte en mi corazón la sensación, esto es, la certeza de que eso era lo que siempre había estado buscando. Y ahí me sumergí de cabeza, de lleno. Al poco tiempo llega a mí un libro que fue hito en mi vida, el libro Sai Baba, el hombre milagroso de Howard Murphy. Ese fue el gran encuentro con mi maestro espiritual Sai Baba, de quien soy seguidora ya hace muchos años. 30 años, por ahí más o menos. Lo que más me impactó de su enseñanza fue que el resonar más fuerte de su enseñanza tiene que ver con el servicio, que era algo que yo desde muy chiquita había sentido dentro de mí, esas ganas de ayudar donde fuera, como fuera. Desde muy chiquita había tenido ese impulso
Y cuando encuentro a Sai Baba me doy cuenta que toda su enseñanza tenía que ver con servicio al prójimo. Él dice que el servicio al prójimo en necesidad es el camino más corto, más directo hacia lo que es la autorrealización. Así que bueno, fue muy fuerte ese encuentro. Luego vinieron muchos años de práctica, de viajes, distintas formaciones, experiencias inolvidables como las que viví en la Orden de la Madre Teresa, en donde estuve en 2 oportunidades trabajando como voluntaria en Calcuta. Y finalmente, haciendo muy corto todo esto que les comento, de estos 30 años de camino, finalmente en el 2006 nace mi hijito Santiago y nace la Escuela de Yoga Simran Kaur, de quien soy directora hoy día, una escuela que está formada por un potente equipo de profesionales que me acompañan. En esta escuela nos dedicamos a dar clases de yoga integral y yoga kundalini. Tenemos el preinstructorado Yoga, un camino desde el cuerpo hacia el alma, el instructorado de Yoga Alma y Ser, y también somos representantes de Yoga Nidra Chile, una comunidad de facilitadores del método Yoga Nidra con la que brindamos sesiones gratuitas de Yoga Nidra a la comunidad. Llevamos como escuela 18 años como formadores de instructores, de facilitadores y de emprendedores dentro de la comunidad yógica. Mi pasión en la vida es compartir todo lo que he aprendido, entregarte las respuestas que yo misma fui encontrando, ayudarte a sanar, porque sanar es eterno. Entonces poder poner una cuotita de ayuda en este camino de sanación que todos vamos realizando a lo largo de nuestra vida, ayudarte a cuidarte, a amarte más. Pero mi pasión más profunda es ayudar a personas como tú que se han enamorado del yoga, que quieren ya vivir el yoga como un camino, una filosofía de vida, que quieren ya empezar a compartir estas enseñanzas con otros y que quieren dedicarse a algo que aman hacer, yoga. Y personas que lisa y llanamente quieren emprender con yoga. Bien, ¿por qué creé esta masterclass? Y ahora voy a abrir un poquito pantalla para explicarte esto así a pantalla abierta. A mí me toca como directora de la escuela ser quien recibe a los postulantes que vienen para nuestro instructorado de yoga alma y ser. Hace unos años ya empecé a notar cómo producto de esta explosión de la era digital, donde fue tan fácil empezar a difundir actividades, cursos y demás, también empezaron a multiplicarse los postulantes, las escuelas y los postulantes. Entonces surgió esto de que empezaron a haber muchísimos postulantes que llegaban con mucho entusiasmo, pero con muy poca conciencia realmente de lo que significa el formarse para ser instructor de yoga. Entonces, realmente al empezar a percibir esta carencia en el medio, me puse a pensar qué podría crear que les diera a los postulantes, a las personas que sueñan con formarse y con convertirse en instructores, que les dieran bases firmes, sólidas, desde las cuales sí ir y plantearse esto de entrar en un instructorado y sacarle el jugo realmente a un instructorado para que después fructifique, para que después de verdad lleguen a cumplir su sueño de convertirse en instructores y no quede su certificado guardadito en un cajón como a muchos les pasa, porque entran con muy poca conciencia a la formación y no la viven de la manera que la tienen que vivir. Entonces después no hay los resultados que esperan, ¿no? No encuentran los resultados con los que sueñan. Así que por eso creé esta masterclass donde seleccioné estas 10 consignas que considero que es muy importante que todo postulante tenga como base para poder realmente ir hacia el mundo de la enseñanza de yoga con total conciencia y confianza. Vamos a continuar entonces con la presentación.
Y ahora sí, vamos a recorrer esta hojita de ruta. Primero vamos a hablar de cuál es la realidad de hoy día en torno a este tema, cuáles son las 10 consignas y la pregunta del millón. ¿Se puede vivir del yoga? Y sí, ustedes verán que hay también un regalito ahí y efectivamente tengo un regalo muy especial para ustedes. Bien, contextualizando, hoy día estamos en esta maravilla de la era digital donde tenemos infinitas ventajas que yo, que emprendí hace tantos años atrás, no tenía. Siempre digo, ay, hubiese querido que me tocara empezar con el emprender con yoga en esta época donde tienen tantas ventajas. Pero también hay varios desafíos, ¿no? Llegamos fácilmente a infinitas personas. Es mucho más fácil difundir nuestras actividades y llegar a personas de todos los países, y eso es una maravilla. El conocimiento está a un clic. Uno quiere saber de un tema, quiere armar un curso, quiere armar un ebook, lo que sea, hace un clic y tenemos en la red una cantidad de información impresionante. Lo que sí es que por un lado, eso es maravilloso, pero por otro lado, hay mucho. Entonces, ¿cómo elegir? ¿Cómo saber que estamos eligiendo esa información que de verdad es fidedigna y con la que vamos a poder armar algo realmente bueno? ¿No? Por eso estamos en esto de, wow, qué bueno, pero también hay varios desafíos a despejar. Muchas son las escuelas que ofrecen formaciones, efectivamente. Hoy día, y yo siempre les cuento en mis webinars que hace unos 4 años aproximadamente, en Chile al menos, escuelas de formación seríamos 3 más o menos. Hoy día hay montones de escuelas de formación, que en realidad muchas son escuelas que eran escuelas de clases nomás, pero como hoy es muy fácil difundir actividades, se han lanzado también a hacer formaciones. Entonces, también para el postulante debe ser muy difícil hoy día elegir, porque ¿cómo sabes tú cuáles son escuelas que realmente tienen trayectoria y experiencia en la formación y quiénes son de estas escuelas más nuevitas que están un poquito todavía experimentando? Y aquí hay un punto muy importante, muy relevante, que es que cuando uno va a dar el paso de inscribirse en una formación, es mucho lo que está poniendo en juego, ¿no? Tiempo, energía, recursos económicos y sobre todo su sueño de convertirse en un instructor de yoga que de verdad pueda prosperar con esto más adelante. Entonces, también es eso un poquito, está un poquito complejo hoy día. Bien, seguimos contextualizando. Muchos postulantes hoy se están lanzando a esta oportunidad de formarse para ser instructores de yoga. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos a este gran portal, esta gran oportunidad, con mucha ilusión, con mucha pasión de quiero ser instructor de yoga, me encantaría, toda la motivación, pero con muy poca conciencia, como les contaba, de las bases que necesitamos para poder cumplir este sueño del alma. Entonces, ¿qué puede resultar de esto cuando llegamos realmente con esta poquita conciencia respecto de lo que es necesario saber y contemplar antes de formarnos? ¿Qué puede suceder si llegamos así? Una, que empecemos la formación con mucho punch, pero después no la podamos completar. Entonces, abandonemos la formación. Otra, la vivamos en forma superficial. Otra, certificarnos modo cajón, digo yo. Los instructores que se certifican modo cajón son los que se certifican efectivamente, pero luego salen al mundo de la enseñanza, ven que tienen que emprender, se abruman completamente porque nunca aprendieron cómo emprender con yoga y ahí queda el certificado en un cajón junto con el sueño, la ilusión que tenían de dedicarse al yoga. También que puedas convertirte en un instructor marcapaso. ¿Qué es un instructor marcapaso? El que sí se certifica, el que emprende, pero el que está siempre marcando el paso y nunca prospera, nunca logra llevar su emprendimiento al siguiente nivel para poder vivir del yoga. Y también sucede esto que uno de los resultados es la frustración, finalmente, ¿no? Esto que fue un gran sueño
que quise cumplir, al final queda reducido a pura frustración. Ustedes se estarán preguntando, Simran, y entonces, ¿cuáles son esas bases que no tenemos y las que sí debiéramos tener para poder lograr cumplir este sueño? ¿Serán esas bases? ¿Se tratará de que necesitamos un cuerpo delgado y flexible, como piensan muchas personas que te dicen, ay no, pero es que para hacer yoga hay que ser delgada, hay que ser flexible? No se trata de eso, ¿verdad? ¿Será que necesitamos dinero para formarnos? Tampoco se trata de eso. El dinero esto tenemos que tomarlo no como un gasto, como una inversión. Desde el vamos, considerar que este dinero que vamos a invertir en la formación después va a tener un retorno. Ya desde el minuto en el que invierto, ya voy a estar pensando, bueno, luego, ¿con cuántos alumnos debiera y en cuánto tiempo poder recuperar mi inversión? Siempre hay que pensarlo desde esa mentalidad, ¿verdad? Hay veces también nos ponemos esta excusa de, oye, es que me encantaría, pero ¿en qué momento si no tengo tiempo? Y la realidad es que eso es una excusa también, porque el tiempo hay que aprender a gestionarlo. Cuando uno aprende a gestionar su tiempo en forma efectiva, el tiempo no solamente te alcanza, también te sobra. Nosotros en nuestra formación trabajamos permanentemente con plan de acción, gestión inteligente del tiempo, y los alumnos vienen a aprender gestión inteligente del tiempo al curso, que después llevan eso también a su propia vida y todo empieza a funcionar muy distinto en sus vidas, porque hay manera de gestionar el tiempo de manera que el tiempo te alcance y también termine inclusive sobrándote. Entonces eso es una excusa. Solo es que nos hemos acostumbrado a vivir en piloto automático, a no gestionar correctamente nuestro tiempo y por eso andamos como locos todo el día haciendo mil cosas. Después llega la noche, llegamos cansados y sentimos que encima no hemos hecho nada. Entonces, ojo con esto. Se trata de aprender gestión inteligente del tiempo. Hay veces también decimos, ay, no, es que me falta seguridad para dedicarme a esto, soy una persona un poco tímida, un poco insegura, otra excusa más, porque la realidad es que la seguridad, la autoestima, la personalidad son cosas que nos va a tocar desarrollar toda la vida y justamente esta es una gran oportunidad de lanzarnos a hacer algo que nos emociona, que nos apasiona y desde ese lanzarnos ir aprendiendo cómo desarrollar esa seguridad, esa autoestima. No es que ya tenemos que partir teniendo eso para dedicarnos a ir hacia el cumplimiento de este sueño. Hay veces piensan también que tienen que tener más habilidades físicas y la realidad es que el yoga, y acá voy a abrir pantalla porque esto es muy importante comunicarles, el yoga es un mundo. Lo físico es así de chiquitito dentro de lo que van a aprender en una formación, al menos en nuestra formación. Terminan muchas veces dándose cuenta que al final no quieren dedicarse a dar clases físicas de yoga. Algunos deciden dedicarse a ser facilitadores de talleres de relajación, de meditación, armar retiros de sanación, programas antiestrés. El yoga tiene mucho para entregar. Uno puede dar charlas de filosofía, de el cuerpo energético del ser humano. Hay mucho, mucho más que lo que son las posturas, que son una parte de la enseñanza, ¿no? Y por otro lado, es cuando uno entra a una formación, uno parte desde lo que es su condición física puntual y desde ahí nosotros vamos a llevarte hacia lo que es tu máximo, que no es el máximo de todos los demás. Eso es yoga al final, el amor con nuestro propio cuerpo y el entender en dónde estamos, cómo estamos y desde ahí, de a poquito, ir viajando hacia lo que va a ser nuestro máximo. Así que no es excusa tampoco esto de que no tengo que tener habilidades físicas. ¿Por qué muchas veces pensamos eso? Porque hoy día lo que se ve de yoga en las redes normalmente son posturas súper complejas, enroscadas, secuencias que uno dice, ¡ay, qué belleza! Pero
difícil que pueda llegar a ser eso, se muestra algo que es algo muy chiquitito dentro de las posibilidades de lo que podríamos vivir con el aprendizaje del yoga, pero el yoga es mucho más que eso. Y hasta una persona que tuviera una discapacidad está totalmente apta como para poder cursar una formación de instructor y después ver a qué se va a dedicar acorde a lo que realmente pueda hacer correctamente. Así que ojo con esas excusas que nos pone nuestra mente cuando queremos cumplir un sueño determinado que igual sabemos que nos va a implicar un esfuerzo y demás. Muchas veces la mente viene ahí a poner sus excusas para que nos quedemos en esa zona de confort y no demos el paso. Y la verdad es que, como siempre les digo, esa zona de confort no tiene nada, porque un buen día, muchos años después, un día te sientas sobre tu cama en la mañana, te das cuenta que ya los años han pasado, que ya no cumpliste tu sueño, que no tienes la misma energía, las mismas ganas y quedaste dedicándote a algo que no te hizo feliz, que no te hizo tener este sentido de realización y te quedaste con tu sueño incumplido. Entonces, ojo con eso, no dejemos que nuestra mente esté ahí poniéndonos excusas y si realmente anhelamos, tenemos este anhelo del corazón de cumplir este sueño, tomar la decisión e ir hacia adelante poniendo todo de nosotros para poder lograr nuestro máximo y cumplir nuestro sueño. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, esas no son las bases que uno necesita tener para ir hacia el mundo de la enseñanza del yoga. No se trata de eso, se trata de algo mucho más importante. Y aquí vamos. Entonces, Imran, ¿qué es lo que necesitamos para convertirnos en esos instructores que destacan, que llegan al corazón de sus alumnos, que se sienten felices y realizados, esos que pueden vivir del yoga? Y vamos entonces con esta promesa. Hoy día quiero prometerte que voy a entregarte en esta masterclass estas 10 consignas. Vas a salir hoy de esta masterclass con esas bases sólidas, claras que tienes que tener de conciencia para ir hacia este mundo de la enseñanza del yoga con total conciencia y confianza y con la certeza de que no puede irte mal. Si tú todo lo que voy a entregarte ahora lo tienes en conciencia, imposible que no te resulte. Bien, vamos a las 10 consignas. Consigna 1, y aquí a tomar nota, a conectar desde la mente y desde el corazón con cada una de estas consignas. La primera, tienes que ser consciente de que el yoga es un camino, es una filosofía de vida. Tú vives ese camino y desde tu experiencia personal compartes las enseñanzas con otros. Esto es fundamental. No es el yoga algo físico que vas a enseñar sentadita ahí delante de un grupo y ahí se acabó el tema. Es que tienes que ser consciente que tú entras en un nuevo camino de vida, vives esta filosofía de vida y desde ahí es que vas a compartir honestamente, genuinamente estas enseñanzas con otros. Y eso los alumnos lo sienten. Por eso es que es muy determinante a la hora de descubrir quién es un instructor exitoso y por qué. El exitoso es el que de verdad está viviendo el yoga como camino de vida, como filosofía de vida, y le hace sentir esto a sus alumnos. Por eso sus alumnos lo eligen una y otra vez. Consigna 2. Comprender que no necesitas ser perfecto ni iluminado. Hay personas que dicen, ay, pero es que yo no soy tan iluminada o no estoy como viviendo las enseñanzas así como tan fielmente. Bueno, no necesitas ser perfecto ni ser iluminado, pero sí necesitas tener la intención pura de tu corazón de vivir los principios filosóficos del yoga lo más fielmente posible. ¿Y cuáles son esos principios filosóficos? Son los yamas y niyamas. Los yamas y niyamas son un profundo código ético y moral que se dice que todo practicante de yoga debiera observar, así como
En el catolicismo, en el cristianismo están los 10 mandamientos y un seguidor de la religión católica, un cristiano, trata de en su día a día ser fiel a esos 10 mandamientos. El yogi, la yogini, también tenemos estos 10 principios, que son los yamas y niyamas, y que tenemos que poner nuestra intención pura de corazón de vivirlos en nuestra vida lo más fielmente posible. ¿Qué significa eso? Que seamos personificaciones vivientes de esos principios. Obviamente que no, estamos aprendiendo, estamos en este camino. Pero sí, si bien no somos perfectos en esos principios, sí, día tras día hacemos nuestro mayor y mejor esfuerzo por vivir esos principios lo más fielmente posible. Y ustedes se estarán preguntando, Simran, ¿y cuáles son estos 10 principios, estos yamas y niyamas? Vamos a conocer los yamas y niyamas. Bien, los 10 mandamientos del yogi y de la yogini. Primer mandamiento, ahimsa. Ahimsa significa no violencia, practicar la no violencia en todo el sentido de la palabra, no solo no empujar, no pegarle a alguien, sino no ser violento ni con el pensamiento, ni con el sentimiento. Contemplar esta no violencia desde lo que es lo más inmediato del término hacia lo más sutil. Hay personas, por ejemplo, que si ven un bichito, en lugar de dar un pisotón, agarran un papelito, levantan el bichito, lo sacan al jardín y bueno, con eso tiene que ver vivir el ahimsa, la práctica de la no violencia en todo el sentido de la palabra. Luego, asteya, el segundo principio, no robar. No solo no robar dinero, cosas materiales, no robar tiempo, ideas, energía. Luego está satya, la práctica de la verdad, ser sincero, ser honesto, no solo con el entorno, también ser honesto contigo mismo. Brahmacharya, el control de los sentidos, significa que tenemos que volvernos maestros de nuestros 5 sentidos. Estos sentidos que siempre están enfocados hacia afuera, hacia el mundo objetivo, el yogi debe aprender a controlarlos para tratar de llevarlos cada vez más desde el afuera hacia adentro y no vivir tan dispersos, tan distraídos de lo que es la esencia, nuestro ser esencial. Aparigraha significa no codiciar, aprender a estar contentos con lo que sucede tal cual es, con lo que tengo y con lo que no tengo. Lo que no significa que no hagas cosas por mejorar, por ir tras tus sueños y demás, pero siempre manteniendo esa actitud de contento, independientemente de las cosas que se logren y no se logren. Shauka, shauka significa practicar la pureza, no solo bañarse en la mañana y mantener el cuerpo limpio, sino también practicar la pureza de pensamiento, sentimiento. Santoya, santoya significa contentamiento, ir por la vida manteniendo la actitud de contento. Hay veces vamos por la calle y vemos tantas personas inmersas en el celular o con el ceño fruncido. Es tan importante el poder aprender a ir por la vida con una expresión amable. Nadie dice que tengas que ir riéndote por la vida ni exagerando, pero sí podemos practicar el tener una expresión amable, donde se muestre que hay contento en ti, independientemente de los desafíos de vida que te vayan tocando atravesar. Tapas, tapas significa austeridad, significa tomar conciencia de nuestras energías vitales para no derrocharlas, cuidarlas. ¿Por qué? Porque las energías vitales son también energías de evolución espiritual. Entonces, Tapas recomienda ciertas prácticas para ahorrar energía vital. ¿Cuáles son esas prácticas? La práctica del silencio, la moderación en el comer, porque la energía digestiva es mucha energía que gastamos con la digestión cuando comemos de manera inadecuada, la práctica de la continencia de la energía sexual, aprender a vivir una sexualidad más amorosa, más conectada desde el ser y no tan objetivada, y también la práctica de pranayama.
es una práctica de etapas también. Luego Swadhyaya, que es la práctica del estudio de las enseñanzas espirituales, el poder nutrirnos con estas enseñanzas, estudiar los libros, los textos de enseñanzas espirituales para cada vez más lograr un discernimiento entre lo que es lo real y lo irreal. Y en las enseñanzas yógicas, ¿cómo se habla de esto de real y real? Las enseñanzas yógicas dicen que real es todo aquello que no perece, que es lo eterno. Y real es todo aquello que es mutable, perecedero y que no es eterno. Entonces el camino del yogi tiene que ver mucho con eso, con el poder aumentar a través de su adhyaya, el estudio de las enseñanzas espirituales, aumentar esa conciencia de qué es lo eterno, qué es lo perecedero y apegarnos cada vez más a lo eterno y no a lo que es mutable y finito. Y el último principio de estos mandamientos del yogi es Ishvara Pranidhana. Me faltó acá, ahí está. Ahí está. Ishvara Pranidhana, que significa devoción y entrega a Dios, a lo divino, al universo, como sea que ustedes lo quieran llamar, mantener esa devoción y esa entrega independientemente de lo que nos toque vivir en la vida. Muy bien. Hemos terminado con lo que son los 10 principios del yogi, esos que sobre todo si vamos a ser instructores de yoga, debiéramos observar en nuestro día a día e ir puliendo de cumplir estos principios, cada vez ir más desde lo que es el cumplimiento más básico del principio en sí hasta lo que es lo más útil, ir creciendo en cómo vivimos estos 10 mandamientos del yogi, la yogini. Consigna 3. Enseñar yoga implica llegar a ser una inspiración para otros. Al ver lo que ven en ti, desean recorrer ese camino. Entonces, ¿qué implica? Esto va a implicar, obviamente, autosacrificio, cambio de hábitos, vivir una vida que cuando los demás te vean los hábitos que tú tienes y demás, se inspiren y quieran recorrer el mismo camino. Entonces, claro, va a haber muchas cosas que el normal de las personas van a hacer, pero que tú como instructor de yoga vas a tener que dejar de hacer. Los hábitos autodestructivos como fumar, comer en exceso, trasnochar muy seguido, tomar alcohol, todas esas cosas que quizá para el normal de la gente son cosas corrientes, para el instructor del yoga, no, porque es quien va a tener que inspirar a otros a que quieran recorrer este camino de autocuidado, de amor propio, de espiritualidad. Entonces nos va a tocar durante la formación ir trabajando con esas cositas que por ahí no tenemos logradas y trabajar en una alimentación más consciente, dejar los hábitos dañinos y todas estas cositas que todos conocemos. Bien, consigna 4, compromiso total con tu práctica diaria personal. Es muy importante. ¿Por qué tener una práctica diaria personal? Si tú vas a enseñar yoga, especialmente porque es a través de la práctica diaria personal que tú vas a lograr percibir cómo el yoga está impactando en ti, qué va pasando en tu cuerpo, cuáles son las sensaciones, qué va pasando en tu mente, cómo va cambiando tu conciencia, tu manera de ver la vida, tu manera de actuar en la vida, lo que tú vas generando desde esta nueva conciencia. Si tú mismo, tú misma no están viviendo eso, que se vive con una práctica diaria personal, difícilmente vas a poder transmitir estas enseñanzas a otros. Entonces es muy importante esto de tener cada día nuestra práctica diaria personal. Vamos a hacer aquí un paréntesis de aprendizaje y les voy a hacer una preguntita. A ver, ¿a ustedes les gustan los regalos? Me imagino que sí, ¿no es cierto? ¿A quién no le gustan los regalos? Bueno, yo tengo un regalo muy, muy
lindo para ustedes que lo preparé con mucho cariño. ¿Y de qué se trata? Se trata de tu práctica de iniciación. Justamente esa práctica que vas a poder usar como práctica diaria personal y empezar ya desde ahora que vas a recibir este regalito, a tener tu práctica diaria personal y experimentar qué es lo que va pasando contigo ahora que tienes esta práctica más consecuente y que la haces con periodicidad, con dedicación y con esta conciencia de por qué es necesario tener esta práctica en cada día de tu vida. Así que disfrútala mucho y espero tus comentarios. Ustedes saben que leo todos los correitos, los mensajes que me mandan. Me encanta que cuando empiezan a aplicar estos regalitos que les envío, me escriban y me cuenten cómo les está yendo. Salimos de este paréntesis de aprendizaje de las 10 consignas y continuamos con la consigna 5. Yoga es mucho más que posturas perfectas en un mat. Entendámoslo de una buena vez por todas. Yoga es una nueva manera de ver, de vivir la vida, un despertar de conciencia permanente. Y a eso hay que estar dispuesto. Muchas cosas van a cambiar en tu vida. Entonces, este instructor genuino que queremos llegar a ser, comprende esto, sabe que su vida va a cambiar, sabe que el yoga es mucho más que lo físico, que su manera de ver la vida va a ir cambiando, que su conciencia va a estar despertando cada día. Bien, consigna 6. Tus alumnos, escuchen bien esto porque es muy bello. Tus alumnos y alumnas serán los seres que Dios ha puesto en tu camino para llevarlos al encuentro con sus propias almas. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad! Un instructor, instructora genuinos saben eso, son conscientes de eso. Por eso es que cuidan a cada almita que les llegan como tal, no como un alumno y una cuota más a fin de mes, sino como esa alma que Dios les está confiando para poder ser ustedes quienes lo lleven al encuentro con su propia alma. Eso es muy potente y muy hermoso. Consigna 7. Cada una de estas almas te está dando la gran oportunidad de ser un aporte en su camino de evolución y despertar de conciencia, con lo cual la relación que tienes que tener con tus alumnos es de mucha humildad. Sí va a haber cierta verticalidad porque tú estás siendo el instructor, quien lo está inspirando y demás, pero siempre desde una humildad muy profunda de reconocer que esa alma te está dando la gran oportunidad de ser tú un aporte en su camino de evolución y despertar de conciencia. Imagínense lo que es eso. Qué importante, qué potente. Consigna 8. Un instructor de yoga nunca deja de formarse, siempre sigue siendo alumno, alumna, aprendiendo y haciendo su práctica personal, a pesar de estar quizás ya en entrega. No es esto que porque ahora me voy a formar y ya estoy certificada, empiezo solamente a enseñar. Ahí va a llegar un minuto que se muere tu enseñanza, porque siempre tenemos que continuar siendo alumnos, siempre tenemos que continuar con esa postura humilde de también ser nosotros quienes vamos a aprender de un otro que nos va a inspirar y ayudarnos a seguir avanzando. Con el minuto que uno deja esa postura de humildad y solo se dedica a enseñar y a ser maestro, en algún minuto eso se va a caer por sí solo. Entonces, siempre entender que a pesar de que nos certifiquemos, siempre mantener el estándar de también ser alumnos, aprender un día de un profe, de otro maestro, un curso por acá, otro por allá. Siempre seguimos aprendiendo, seguimos inspirándonos para avanzar también y para tener más que entregar a nuestro alumnado. Ya estamos llegando al final de estas 10 consignas. Vamos a la consigna 9. Recibimos a los alumnos con los brazos abiertos y los dejamos ir con los brazos abiertos.
¿Qué significa eso? Muchas veces uno escucha en la comunidad gente que te dice, ay, es que fulanito me quitó mis alumnos, o ay, que se me fueron los alumnos. Sepan que eso no existe. Los alumnos tienen por karma, por destino, un tiempo asignado a nosotros como maestros, como instructores. Y por eso es que los recibimos con los brazos abiertos y cuando llega el momento de que se van, por lo que sea que te digan que se van, los dejas ir también con los brazos abiertos y con una bendición de que puedan ir al encuentro con lo mejor que puedan encontrar para seguir su propio camino evolutivo. Esa es la mejor manera de despedir a un alumno y no pensando que se me fue, qué tal me lo sacó, que se me fue para acá, para allá, como muchas veces uno escucha. Entonces, los recibo con los brazos abiertos y con mucha gratitud de que me permitan guiarlos el tiempo que sea y los dejo ir con los brazos abiertos y con una bendición para que vayan al encuentro de lo mejor que puedan encontrar para seguir avanzando. Si lo hacen así, de seguro esa vacante que queda libre ya tiene muchas personitas que van a ir llegando a cubrir esa vacante y muchos otros espacios. Así que eso. Y vamos ahora a lo que es la consigna número 10. Bien. Un maestro de yoga decía, Yogi Bayan, esto no es mío, son palabras directas de Yogi Bayan, es responsable del crecimiento de sus alumnos. Si ves que el alumno no está actuando correctamente, debes confrontarlo. Mira lo que decía, tú no estás para agradar a tus alumnos, tú estás para confrontarlos y elevarlos. Miren qué importante esto, porque uno siempre desde lo humano obviamente que quiere gustarle, caerle bien a todo el mundo, que te quieran, pero el instructor de yoga tiene que sacrificar esa parte egoica y humana nuestra y entender que no estamos para agradar a los alumnos, estamos para llevarlos hacia adelante en su camino evolutivo y muchas veces eso va a implicar que si vemos que algo no están haciendo bien, hay que confrontarlos y hay que elevarlos. No importa que quedemos quizá como antipáticos o que se resientan un poquito, finalmente después cuando hagan su proceso te terminan agradeciendo. Así que tener muy en cuenta esto, no estamos para agradar, estamos para confrontar y elevar. Y tenemos aquí un bonus track porque estamos ya en las 10 consignas, pero tenemos aquí una más para compartir que dice, Yogi Bayan decía, cuando te sientes allí frente a tu alumnado, tienes que saber que no estarías allí si Dios no te hubiera dado el honor, que tu seguridad venga de esa certeza. Y esto se los agregué porque muchos alumnos del instructorado te dicen, ay, es que, ay, me da, es que soy tímida, es que me cuesta estar ahí adelante, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, tenemos que saber que si llegamos a donde llegamos es porque lo divino nos dio ese honor, se nos permitió acceder a esta enseñanza. No podemos por timidez quedarnos con eso adentro, tenemos que ir al encuentro de muchos otros seres, a llevar las enseñanzas y eso va a implicar exponerse, va a implicar estar sentado ahí adelante, sosteniendo una clase, un taller, va a implicar hoy día con la era digital tener que hacer videos, cápsulas educativas, charlas por internet, webinars en vivo como esto. Eh, Tenemos que poder dejar eso atrás y sentarnos ahí con esa conciencia de si estoy, si llegué hasta aquí es porque Dios me puso aquí. La divinidad, el universo, la naturaleza, como lo quieran nombrar, me dio el honor. Entonces fluyo desde esa certeza de que por algo estoy ahí y comparto las enseñanzas de la mejor manera que pueda hacerlo. Siempre va a haber tiempo para hacerlo cada vez mejor. Siempre les digo a mis alumnos del instructorado, más vale hecho que perfecto. No esperen a ser perfectos para hacer las cosas. Entreguen
y en el ir entregando van desarrollando esa maestría que los va a llevar hacia ese ideal de ser. Si estamos siempre esperando el hacerlo perfecto, nunca lo vamos a hacer. Entonces, importante decir, si llegué hasta acá, si me formé, si tengo todo esto para entregar, es porque algo más grande me dio el honor. Tengo que estar en entrega. Vamos, lo hacemos y en el ir y entregar iremos mejorando cada día más. Ese es el objetivo. Bien, ¿qué más tenemos aquí para compartir? Potente este contenido, ¿verdad? Porque yo creo que todos ustedes venían más quizá a escuchar, uy, que hay que tener ciertas condiciones, un poquito lo que hablamos al principio, que son más que todo esas, las excusas que la mente nos va a poner para no dar el paso y que ya vimos que hay que aprender a ir más allá de esas excusas. Pero lo que es lo verdaderamente importante que deben tener en conciencia cuando van a postular, cuando van a iniciar un camino como este, son estas 10 consignas. Todo esto que han recibido y que ya hoy día lo tienen con ustedes y que les recomiendo de todo corazón que lo vuelvan a repasar, que lo sientan, que lo incorporen, porque teniendo esto en conciencia, se los garantizo que no les puede ir mal en absoluto. Por el contrario, les va a ir muy bien, porque van a tener bases muy sólidas, muy firmes, desde las cuales ir hacia el mundo de la enseñanza con coherencia, con honestidad y con toda esa pasión y esa ilusión, que es algo que ya lo tienen hoy, aquí y ahora, ¿no? Bien, vamos ahora a la tercer perlita y la última, que es, ¿podemos vivir del yoga? Vamos a hablar de estadísticas para antes de darles esta respuesta. Un estudio realizado por el Yoga Alliance en el 2022 muestra que el número de practicantes de yoga ha aumentado un 40% en los últimos 5 años. Eso es una barbaridad. Habla de un crecimiento, pero enorme respecto de lo que es la cantidad de gente interesada en aprender yoga, en hacer clases de yoga básicamente. Se estima que solo en Latinoamérica el mercado de yoga estaría generando $1.000 millones en el 2025. Este crecimiento acelerado se debe a que hoy se observa un permanente llamado a la toma de conciencia de la importancia del autocuidado con prácticas naturales y holísticas. Además, y muy importante, la facilidad de acceso a todas estas actividades gracias al sistema online. Hoy día, claro, la cantidad de personas que practican yoga se está haciendo cada vez más masivo, más popular, porque está esta facilidad de también el método online, donde tú no tienes que irte de tu casa, el estrés de viajar, lo que implica de gasto para ir a un centro, ida y vuelta. Entonces el sistema online, claro, ha hecho incrementar muchísimo la cantidad de practicantes de yoga, personas buscando practicar yoga. Entonces eso hace que también vaya a haber mucha más demanda de profesores. Cada vez se necesita más para poder cubrir lo que es la cantidad de personas queriendo practicar yoga. Entonces, claro que sí, que desde el punto de vista de negocio, está creciendo mucho. Y siendo muy honesta, claro que sí, podemos generar ingresos y podemos incluso vivir del yoga. Pero si ustedes me preguntan, Simran, ¿y es fácil? No voy a mentirles, no es fácil. Requiere el mismo esfuerzo que cualquier otro tipo de emprendimiento o sueño que queramos cumplir, ¿no es cierto? Lo primero que requiere es una formación de excelencia, que logres elegir una formación que te haga sentido y que te vaya a entregar no solamente las habilidades que necesitas para poder enseñar a otros de manera honesta, con excelencia, sino también que te puedan llevar a vivir ese proceso que se vive en un instructorado y que es el que básicamente
te lleva a lograr situarte como tienes que situarte el día de mañana cuando te toque guiar a otros. Ser un profesor de yoga es llegar a estar preparado para sostener a un grupo humano, para sostener los procesos de esos seres humanos que van a venir a tu encuentro. Entonces tú tienes que haber vivido primero tu propio proceso. Y eso es lo que se vive en un instructorado, más allá de todo lo que vas a recibir de contenidos, teorías, práctica, posturas y todo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hoy todo eso está así en Internet. Lo que más vale de un instructorado es el proceso que esa escuela te va a hacer vivir para que tú, cuando termines, estés en condiciones no solo de habilidades, sino energéticas, de haber vivido ya un cambio de vibración en ti, que sea lo que te permita ir al encuentro de otros seres que tú puedas guiar y sostener en sus propios procesos. Entonces es importante elegir con esa conciencia la escuela que elijas para hacer tu formación de excelencia, que es el primer paso, ¿no? El formarnos para esto que queremos hacer a futuro. A veces nos preguntamos, ¿no? Sinran, ¿y por dónde empiezo? Después de escuchar todo esto, como que quedan un poco con el wow. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo doy este primer pasito? Y ahí es donde yo quisiera presentarles un poquito, si me dan unos minutos, cuál es la propuesta que nosotros como escuela tenemos para ustedes. Nuestro instructorado intensivo de Yoga Hatha Integral, con mención en Medicina Ayurveda, Alma y Ser.